Hola chicos, Geografía de España 8. Seguimos con la gran meseta del Duero. Me parece que es la más extensa de España, región natural, porque luego está Andalucía, pero me parece que es más extensa todavía en kilómetros cuadrados la meseta del Duero. También es muy grande, por supuesto, el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir, que prácticamente queda englobado en Andalucía. Bien, población y medios de vida. En la meseta del Duero vivían, cuando este libro se hizo, 3 millones de habitantes solo. Pues hoy viven 2,5. La mitad de los que viven prácticamente en Madrid. Es decir, con medio Madrid hay más habitantes o tantos habitantes como en toda la meseta del Duero. Y ha habido un movimiento de crecimiento en las capitales, en los cuadrados. Pero en todos los pueblos, Yo he recorrido durante varios años a pie toda esta zona. Iba con el coche, lo dejaba en un sitio y luego me iba dando una vuelta pillando 4 o 5 pueblos que yo ya los tenía detectados en el mapa. Iba hablando con la gente, digo, ¿dónde viene usted? ¿Se ha perdido? Digo, no, ¿y qué viene? Digo, hacerles una visita a ustedes. Y era de lo más gratificante el hablar con los ancianos pobres que quedaban en los pueblos. Y digo pobres, porque cuando ellos me decían, este pueblo se está acabando, se está muriendo, y yo me veía impotente, yo no podía alentarles y decirles, tranquilos, que esto se arregla. No hay arreglo. Castilla tuvo un monocultivo, es decir, se dedicó al grano, al trigo, al cereal, cuando el cereal lo era todo. Pero luego vinieron los grandes productores mundiales de trigo, bajaron el precio, y entonces ya no fue suficiente para dar de comer a esta gente. ¿Qué hicieron los pueblos? Marcharse. ¿Dónde? A las ciudades. Pero su emigración fue poquita a las capitales de su provincia. Burgos ha aumentado Valladolid, Palencia, Zamora. Todas las capitales prácticamente han aumentado, pero muy pocas. Porque la mayoría de los habitantes de aquí se fueron a los centros industriales de España, se fueron a el País Vasco, menos a Santander, menos a Asturias, muy pocos, sobre todo País Vasco. Toda esta zona de pueblos y casi... ¿Dónde van? A Bilbao. ¿Y dónde está tu primo? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está? En Bilbao. Otros, no muchos, vinieron a Cataluña, Barcelona. También de Galicia hicieron lo mismo, aunque los gallegos se han repartido por todo el mundo. Eso lo sabéis bien los de los países hispanoamericanos. En todos los sitios encontréis gallegos. Gallegos han venido a Madrid, que a Madrid también vino mucha de esta parte, muchos de toda esta zona, vinieron a Madrid, a la capital. O sea, principales centros de emigración de esta gente, Madrid, Bilbao y muy poquito, mucho menos Cataluña. A Cataluña llegaron sobre todo de la parte sur de la península, de Andalucía. Y hubo un momento en que esto fue muy patente porque las tierras, aquí en concreto, habían estado las propiedades muy repartidas, así como en el sur. Había los latifundios, es decir, una gran kilómetros cuadrados de tierra que pertenecían a un solo señor, y los demás tenían que servir a ese señor, trabajar para él, etcétera, como si fuera un empresario. Bueno, pues aquí no, aquí la tierra estaba muy repartida. Es decir, todo labrador tenía suficiente tierra para alimentarse, para explotarla. Y eso hacía el carácter independiente, no era criado. No era criado. Tú como yo como tú tienes más tierras. Tú puedes ser el rico del pueblo que más tierras tienes, pero yo también las tengo. No necesito de ti, no de mí. Yo voy con la frente alta. Esta dignidad
es muy propia de esta tierra, dada la distribución de las tierras que había. Ahora, vino la industrialización del campo. Es decir, vinieron los tractores, vinieron las segadoras, las trilladoras, las cosechadoras, y claro, meter un tractor en una parcela pequeña, que 50 metros, da la vuelta al tractor, oye, me estás pisando al lado, no era posible. Moverse la maquinaria agrícola en parcelas pequeñas no era posible. Entonces, desde el gobierno central se hizo una reparcelación, es decir, coger todas las parcelas, borrar las rayas y hacer parcelas grandes, a veces de kilómetros, donde la maquinaria agrícola pudiese moverse y ser aprovechable. ¿Qué pasó? Que donde antes se necesitaba un labrador, otro, y cada labrador tenía sus 4, sus 5, sus 8 mulas de trabajo, todas las mulas fueron desplazadas por el tractor. En el pueblo donde yo estaba, el día de San José había una feria de ganado donde se juntaban más de 10.000 mulas, y el pueblo solo tenía 3.000 habitantes entonces, que eso, hoy solo tiene unos 1.000. Bueno, hasta 10.000 mulas, a mí me daba susto, tenía que salir casi por debajo de ellas, de mi casa, porque todas las calles estaban invadidas con mulas, y ahí la gente, los tratantes, comprando, esta es muy buena, ¿por cuánto me la vendes? ¿Por cuánto me la compras? Abrían un pasillito y le hacían hacer una carrera para ver si la mula estaba coja, no estaba coja, la miraban los dientes, la miraban los ojos, la miraban las orejas, para que no te dieran gato por liebre. Lo mismo con los borriquitos y todo esto. Bueno, pues todas las mulas, aquella feria desapareció. En 10 años no quedó prácticamente ni una mula. Solo quedó algún borriquillo por cariño, que eran los que se utilizaban para ir al campo, para llevar la comida al abuelo que estaba trabajando o tal, cogían el borriquillo. Ahora ya ni burritos. Para los burritos fueron sustituidos por las motocicletas, las mobiletes. ¡Oh, qué bien! Y el abuelo marchaba. Luego, sucesivamente, fueron ya por la pequeña furgoneta, que dio mucho resultado también para el transporte dentro del campo. Y donde antes, te digo, trabajaban 200 labradores, ahora con 4 personas. Un mecánico que sepa de tractores, de esto y tal. Un especialista en arar. Otro especialista en recolectar, que a veces es el mismo, en sembrar, etc. Y unos ayudantes, y con media docena suplantaban a 2.000, iba a decir yo. Fíjate, 6 hombres que sustituían a 2.000. ¿Dónde iban prácticamente los 2.000? 6 se quedaban en el pueblo. ¿Y estos 2.000 dónde iban? Entonces hicieron unos planes de industrialización de las capitales de provincia. Dieron opciones a que empresas se pusieran en las capitales de provincia. ¿Y cómo atraerlas? Pues rebajándole los impuestos, dándole los terrenos a mitad de precio, dándoles facilidades, porque claro, un empresario que tenía, por ejemplo, una fabriquilla aquí, decirle, oye, desplázate a la capital, decirle, esto cuesta mucho dinero, esto cuesta mucho dinero, pero bueno, lo hicieron. En concreto mi padre, que trabajaba en una fábrica mecánica aquí, de máquinas agrícolas, de las que todavía luego he visto ya alguna por el campo, pues se trasladó aquí. Y entonces mis padres tuvieron que venirse a vivir pues a Burgos, capital, porque se había trasladado, la capital se había industrializado. Y el pueblo se quedó. Bueno, por ser centro de comarca o un poco más importante para el comercio, no perdió tantos habitantes, pero el pueblo de mi madre, que estaba al lado, se ha quedado pues 10 vecinos, 15 vecinos. Y así todos los demás. Despoblado. Luego, cuando vaya haciendo el resumen provincia por provincia, verás que hay momentos de auténtica angustia que me daba de aquella población, que se va acabando. Hoy han dado, dicen los políticos, pues tratan de
para traer el voto, aunque sean pocos habitantes, pues a ver si los atraemos. No, os daremos esto, os haremos lo otro, os daremos peonadas, os daremos tal. Y lo han llamado la España vaciada. No la España vacía, que da más pena. Dice, la España vaciada. Castilla del norte, porque está luego la Castilla del sur, o la submeseta del Duero, es la que ha pagado el pato. Y hubo mucha riqueza cuando el trigo era oro. Y se talaron todos los árboles que había. Esto no siempre fue así. Por lo visto, cuando la conquista romana, uno de los historiadores romanos dijo que España estaba tan poblada de vegetación y de árboles que una ardilla podía ir de norte a sur sin pisar el suelo, saltando de árbol en árbol. Pero todo esto se taló, se cortó. Claro, hay otras zonas, sobre todo de la central para abajo, que por mayor suavidad del clima han podido acoger otros productos. El cereal, por supuesto, aunque esté en baja. Un primo mío me decía, mira, antes mi padre tenía esto y vivía, mi tío tenía esto y vivía. Hoy yo tengo lo de mi padre, lo de mi tío, lo de otro señor que me lo ha arrendado, lo de este. He juntado 200 hectáreas y a duras penas saco un jornal. Entre gastos de abonos, de tractores, de esto y del otro. Cuando van a hacer el saldo final, una vez recogido y vendido el trigo, dice, apenas saco un jornal. Eso fue lo que pasó. Bueno, me voy a limitar a leer un poquito porque si no, aquí me tienes saltando de mata en mata como las ardillas esas. Los principales... dice, viven 3 millones, que ya te he dicho que no, que ahora son 2,5, pero dada su extensión está muy poco poblada. La mayor extensión solo con 2,5. Los principales recursos económicos de esta región son la agricultura, la ganadería y la industria. Claro. He leído un poquito, y claro, me he quedado sorprendido cuando dicen Burgos, la tercera provincia industrializada de España. Ya me quedaba así. ¿Qué es esto? Es que claro, ese comentario ha sido hecho no por la cantidad total de industria, sino por la cantidad relativa. Es decir, comparando el número de trabajadores que están en la industria. Claro, en el campo no han quedado trabajadores. Casi todos los trabajadores que hay, aunque sean pocos, se han quedado en la industria. Entonces, ¿dónde hay un porcentaje mayor de trabajadores? Aquí dices, de cada 100, 80 trabajan en la industria. El 80%. Oiga, pero que son muy pocos. No importa, el 80% trabajan en la industria. Coges otra ciudad mucho más industrializada, que además de industria tiene servicios, tiene otras cosas, tiene huerta, etcétera, etcétera, y resulta que los trabajadores en la industria no llegan al 80%, se pueden quedar en el 70 y tantos por ciento. Pero es que aquí hay casi 2 millones de trabajadores en la industria. Y aquí solo hay tanto. Sí, pero es el 70%. Y entonces dicen, mira, Burgos, la tercera, el 80% trabajan en la industria. Con las manufacturas, que se llaman. En fin. Dice, los principales recursos económicos son la agricultura, la ganadería y la industria. Todo esto lo estaban diciendo hace 40 años y yo te lo estoy readaptando. En las tierras llanas se cultivaban, y se siguen cultivando, los cereales, principalmente el trigo y la cebada. Y a medida que nos acercábamos a tierras menos propicias para el cereal, iba habiendo otro tipo de cereal, el centeno, que luego en Galicia se ha hecho proverbial. Cada casita del minifundio y tal tenía un campillo de centeno, que es el cereal más duro, el que aguanta más, pero de menor rendimiento.
ese que era el pan negro, que hoy todo el mundo, que va a la panadería, pan de centeno, ¡pum! Y vale mucho más que el de trigo. Y antes no lo quería nadie. Antes el centeno se echaba para comer los animales. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Sigo. Principalmente el trigo y la cebada. La vid. La vid, quitando unas zonas vinícolas, que las estudiaremos luego, pues en los pueblos una familia tenía un majuelo, que era así como llamábamos a la vid. No sé si sería porque los señores, mira qué majo, mira qué majo, el majuelo, la viña, el majuelo. Tenía pues para hacer vino para él solito, es decir, para su familia. Era una bodega que era pues donde se hacían las reuniones de festejo, familia, vamos a la bodega, tú llevas un conejo, yo llevo miré de caza y las perdices que caza, esto, clásico. Estas vida de campo y todo eso, de toda esta zona hay un novelista que lo escribe y lo narra y además es buenísimo, que es el vallisoletano Delibes. Te lo pongo aquí por si quieres leerte alguna de sus novelas sobre el campo castellano, que verás todo este ambiente perfectamente retratado. Muy bonito. Es también un poquito social, es decir, se mete con la diferencia de clases y pega fuerte. Pega fuerte. También hay legumbres de secano, como los garbanzos, las lentejas, las algarrobas, los hieros, que son unas semillas así, mira, como una lenteja gordita tirando a redonda, que son durísimas. Se echaban de comer al ganado y también para alimentar a las palomas, porque solo ellas, al tener unos ácidos fortísimos en el estómago, son capaces de digerirlas. Y a los animales había que dárselos con moderación, entre mucha paja, porque alguno que se descuidó resulta que luego hinchan tanto en el estómago que mataron al animal. Los hieros. Oiga, ¿cómo se escriba? Pues hieros. Los hieros. Etcétera. Había otros en mi pueblo que de verde estaban muy ricos y era la golosina de los críos en primavera ir a coger titos. Los titos, que me parece que allí es un nombre pues vulgar de un localismo. Titos. Pero me parece que se llamaban albercas, me parece. Albercas. Pero no me hagas caso. Tú en todo caso busca leguminosa titos. Leguminosa titos. A ver qué te pone, qué nombre te pone. Algarrobas y los hierros. Las algarrobas, pues te voy a decir, como no las haya por la sierra esta de la central, por aquí yo no he visto ninguna algarroba. Lo que son algarrobas, del algarrobo. Que nosotros en alemán, garrofos. Les quitan el al, que es el artículo árabe, y entonces queda garroba, garrofa. La comarca más triguera de España es, y empezamos con las comarcas, la Tierra de Campos. ¿Qué es esta? Comarcas. Esas van a entrar todas en el examen. Sí, profe, ¿y dónde las pone usted? Porque claro, ya no tiene sitio. Bueno, no tengo sitio, pero tengo sitio. ¿Por qué? Porque si tú quieres estudiarte, que te lo vas a estudiar, ¿verdad que sí? No me digas que no. Pues retrocedes al vídeo anterior o a los dos vídeos y entonces esto te lo encontrarás ya con otros nombres, con los siguientes. Nos hemos quedado en el 44 y 45, que los vamos a llenar, y entonces luego borro. 44, Tierra de Campos, comarca triguera, Tierra de Campos. Quizás la más familiar. Mi familia, podríamos decir que prácticamente toda era de aquí, de Tierra de Campos. Porque mi padre era de Palencia, de un pueblecito, mi madre de aquí, de al lado de Melgar, y era aquello de los bailes de la época. Oye, vamos a ir a las fiestas de Fromista, a las fiestas de Melgar, a las fiestas de todo. Se conocían y se casaban. Es una estrategia de la naturaleza para
hacer que la sangre se mezcle. Siempre parecen más guapas las chicas de otro pueblo que las del tuyo, porque las del tuyo, como te has criado con ellas y has estado sentado en la escuela con ellas, lo has visto que tenía mocos y hacía así, y otros sitios los... Total, que se idealiza más a lo más lejano y nos parecen más guapos y más guapas los chicos y chicas de otros pueblos, de otras zonas, los que tienen diferentes ojos, los que tienen diferente pelo, los que tienen tal. ¿Por qué? Porque la naturaleza actúa así, para mezclar la sangre. Porque es positivo para la conservación de una especie la mezcla. Porque abarca más genoma, para tener más respuestas a las posibles enfermedades. Curioso. Bueno, joder, no paro de irme por las ramas. Tierra de Campos, puesta. ¿Qué es? Esta. En las vegas de los ríos, y donde se puede regar con el agua de los canales, pues se cultivan hortalizas. ¿Cuándo? De junio a julio. Y para de contar. En agosto ya se te ha secado por los calores que haces. Entonces, el abuelo que está viviendo en Burgos o en Palencia se marcha a su casa del pueblo en abril, mayo, compra unos planteles de lechuga, pimientos, tomates, pepinos, etc., y resucita la huerta que tenía para que cuando en julio vengan sus nietos, que también están en la capital, porque sus padres siguen trabajando y los nietos los recoge el abuelo, tenga para los nietos y para cuando lleguen también sus hijos en vacaciones, en agosto, a visitarle. Y las huertas resucitan así una vez al año, por lo menos 2 meses. Pero no creas que hay grandes superficies de huertas. No, son huertas muy chiquitajas. Muy chiquitajas. Muy bonitas, pero muy chiquitas. Se cultivan hortalizas. La remolacha, es así. Puede darse en grandes extensiones si hay regadío. Entonces, en la zona esta, porque aquí hay un canal que no han puesto, que es el canal que sale también por aquí, o sea, sale en paralelo casi, un canal que va mezclando sus aguas con el canal de Castilla, que es de cemento, para darle más pendiente. Ya no es como el canal de Castilla que dijimos que tendía a ser plano para las barcazas. No, este canal ya es como una gran acequia de cemento y este lleva mucha agua y de ahí sacan regadío. Y pueden cultivar remolacha porque la remolacha aguanta bien el frío. Pero claro, dependiendo luego del mercado, es que este año ha entrado mucho azúcar importado, no sé qué, las fábricas azucareras ya no porque con la remolacha se utiliza fundamentalmente para hacer azúcar. Azúcar blanca suele ser de remolacha. Y también para dar de comer al ganado. Pero como aquí ganadería, por aquí hay poca, toda de tipo estabulado, es decir, en establo, y no muy extensiva. Donde hay más ganadería es en las laderas de las montañas, aquí y por aquí. Entonces sí, además del forraje, pues compran remolacha, se lo mezclan con el forraje, que recoge, que siegan del prado, el heno, que siegan del prado, y dan de comer a las vacas. Ya veremos que la industria lechera es muy potente, bueno, era muy potente en Asturias, pero también en el norte de estas zonas, pero menos. Casi las industrias ganaderas lecheras e industrializadas están de la otra parte, donde el contacto con la industria de la costa les ha hecho más lanzados a la explotación industrializada, es decir, a la gran explotación. La principal ganadería aquí, ganadería neta, es la lanar, la oveja, que también fue una fuente de riqueza juntamente con el trigo. La lana fue la base, la lana y el trigo fueron las bases económicas
que alimentaron, por así decirlo, económicamente a la expansión de España, inclusive por el mundo y por las Américas. Lana y trigo, y dedo mancho. Lo mismo que pasó en Inglaterra. Inglaterra también, su poderío económico vino de la lana. Porque con la lana era la única fibra, por así decirlo, que valía para hacer paños de calidad. Aquí fueron proverbiales las lanas de Palencia, que se especializaron en mantas, y las lanas de Béjar, en Salamanca, que se especializaron en tejidos de calidad, para hacer ropa, abrigos, prendas, etc. De calidad, en Béjar. La ganadería lanar, que practica la trashumación o la trashumancia. Trashumancia, una palabra, trashumancia. Tras de traslado, de tierra, traslado de tierras. Las ovejas, cuando hay pasto en esta región, en invierno, pastan por aquí. Y cuando no había pasto, entonces se movían hacia otros lugares. Pero con recorridos de kilómetros. Y antes las llevaban en rebaño. Hubo una asociación muy famosa en la Edad Media que fue la Mesta, como meseta pero quitándole una letra, la Mesta, muy poderosa, y los reyes les concedieron posesión para ellos de caminos, para ellos solos. Esos caminos, que había caminos muy anchos, y otros caminos más estrechos, los caminos de la Mesta, los ramales, etc., pues estaba prohibido ararlos y meterlos. No, ahí no toques, que eso es el camino de la Mesta. Por aquí, por el pueblo donde yo me crié, había uno, y ahí no había labrador que metiese un arao, porque le caía multa. Todavía he conocido yo rebaños en trashumancia que van a pie. De Navarra, venían en trashumancia por aquí, por el Moncayo. Y luego vuelta, buscando con el clima los mejores pastos para las ovejas. Últimamente hay quien lo practica ya, pero en vez de llevar las ovejas, las lleva en tren. Un tren entero, 2 trenes enteros de ovejas, todo para Extremadura. El himno de Soria, el que toca el reloj de su torre, la melodía, se titula Ya se van los pastores a la Extremadura. Es decir, desde aquí se iban a Extremadura a buscar pastos para las ovejas. Eso era la famosa trashumancia. Recuerdo que en Soria, en la capital de Soria, en una iglesia de San Pedro Extramuros, donde entré porque es muy bonita, románica, el señor que me la enseñó era un anciano que había sido pastor trashumante, y a mí me hizo mucha gracia, aunque le pregunté más cosas de la trashumancia que de las piezas de arte que me estaba enseñando. Yo sabía menos de la trashumancia que de arte, y me interesaba. Y digo, hombre, ahora que pillo a uno, digo, me voy a enterar de cosas como hacían y todo esto. En fin, pues era la lanar. Abunda también, pero por supuesto, como la vaca es mucho más exigente y solo quiere prados verdes, la oveja se conforma con los prados un poco en cuanto sale un poquito de hierba, y si no hay hierba, la hierba seca tirando a paja, se la come. Pero bueno, necesita hierba verde, pero no es muy exigente. La que es exigente del todo es la vaca. La vaca solo quiere prados verdes y frescos. El ganado vacuno. Luego, el de cerda, es decir, el de puercos, el de cerdos. Ese, pues, antes se cultivaba, el cerdo no se cultiva, se cuida, o se cría. Se criaba
familiarmente. En los pueblos todos teníamos pues un cerdo, 20 gallinas, 20 conejos y algunos que tenían pues más. Luego estaban los pastores, que eran ya los que tenían las ovejas. Pero el cerdo lo teníamos todo. ¿Por qué? Porque era el consumidor ecológico de la basura. Allí no había basura. Todo se lo comía el cerdo. Botellas de vidrio, como no había mucho, las guardábamos en un rincón para luego hacer conservas. Meter tomate en conserva y cosas así. Y no había más. El papel se pudría. Se tiraba con el abono de los animales, el abono de las mulas, el abono del cerdo y todo esto. Se cogía y se llevaba a las afueras del pueblo en unos grandes montones para que fermentara, y luego todo eso era el abono natural que se echaba en el campo. Luego aparecieron los nitratos y los abonos minerales, y el abono animal se quedó ya fuera del lugar. Claro, también se habían muerto las mulas. Fíjate hasta qué punto varió aspectos ecológicos, que en esas zonas donde había muchas mulas, las mulas se mueren como todo animal. Y claro, después de una mula trabajada ya no se la puede aprovechar para carne, tiene la carne muy dura. Cuando se moría ya la pobre mulita, la subían en un carro, la llevaban ya lejos a la orilla del río, pero lejos del pueblo para que no oliera, y allí los buitres, carroñeros, se preocupaban de comerlas. Luego el resto de los huesos se quedaba totalmente seco. Por cierto, que en un pueblo de estos, de los que anduve a pie en Palencia, al hablarme de las liebres me dice, las liebres tienen un corazón grande como el puño, dice, no les caben en el pecho. Dice, por eso cuando corren son capaces de burlar a los galgos y tienen una resistencia y una potencia increíble. Y luego, hablando del alimento, dice, las liebres disputan la comida a los buitres. Digo, ¿qué dice? Yo sabía que los buitres solo comían carroña. Digo, ¿cómo va a comer? Sí, las liebres son carroñeras también, comen carne. Me quedé. Yo que la liebre la había tenido por un plato exquisito. Mi abuelo ha cazado una liebre, vamos a comer liebre. No sé qué, liebre. Luego me enteré de que era carroñera también. Desde ese día la liebre no me han dado ganas de probarla. No sé si la he probado alguna vez. No lo sé, porque era un plato muy raro, solo se cogía de caza. El conejo sí, hasta que vino la misomatosis. Yo criaba conejos en casa. Luego le vino la misomatosis, se les hincharon los ojos, las hojas caídas, se murieron todos. Adiós. Era una de mis faenas caseras, ir a por hierba para los conejos. Te estoy hablando del pueblo. Sigo. Dice, el ganado de cerda, que hoy se han hecho muchas granjas, ha habido algunos sitios, que ha sido un poquito el último recurso del labrador que no quería marcharse a la ciudad. Algunos, como un tío mío, lo llevaron a la ciudad a trabajar en una empresa, y él, que nunca había tenido un dueño ni un patrón, dijo, a mí no me mandas encargarme, ya estoy hasta las... Y se volvió al pueblo. Claro, sus tierras ya las cultivaban los técnicos de agricultura. Él seguía recibiendo, de sus tierras seguía recibiendo una renta, porque la reparcelación, que para mí estuvo bien hecha, se calculó perfectamente la superficie de tierra multiplicado por el factor calidad de tierra, y a usted le corresponde de todo lo que tenía tal porcentaje de toda esta parcela gigante donde se han quedado englobadas sus tierras, y de lo que se recoja, ese porcentaje le vendrá a usted directamente. Es decir, que cobraban, pero ya sin trabajar, una especie de renta. Y con aquella rentecita, más unos cerdos que puso, y 4 plantas que puso por allí en una huerta, por cierto que se murió a los 101 años, y hasta los 99 había ido en moto, ¿te lo creerás o no? En un espino, colgaba la cachava al lado, se ponía el casco allí, por si acaso le veía a la Guardia Civil, y a la huerta y a la bodega. Y así vivió este labrador, que se había visto desplazado del campo a la ciudad, pero no aguantó. En fin, asuntos humanos también. Mular, ya te he dicho que todas las mulas
fueron ventiladas. En la última temporada del ganado mular ya venían, pero no venían a comprar mulas para el campo, venían a comprar mulas para carne. Las mulas jóvenes, los caballos jóvenes, para carne. Y asnal. Oye, el asno en España, el de 4 patas, está prácticamente propiciado. Incluso creo que la Comunidad Europea da una especie de subvención a todo aquel que se digne tener un asnito, un burrito en su casa. Una ayuda para que no desaparezca la especie. Y vamos a dejar aquí esto así antes de pasar a la industria. Se desarrolló también en el ganado, en el campo de los gallineros, la industria avícola. Se empezaron a poner los gallineros en granjas. Aquello de ¿qué pasa esto? La comida, todas las gallinas vienen, los huevos caen por aquí, luego se van clasificando y salen de... Esto, hubo una región aquí en esta zona, que fue precisamente Valladolid, la que tuvo industria avícola. Se distinguían en España, se incrementó mucho en Valladolid y en Tarragona, esa provincia catalana. Ahí surgieron con fuerza la industria avícola, que es muy importante. Muy importante. Luego vamos a hablar del resto de la industria, que es la asignatura pendiente de toda esta zona. Industria muy poquita. No ha podido recoger la suficiente como para que la población no se haya movido de aquí. Con una industrialización mayor, el Estado, los gobiernos han hecho lo suficiente como para que no se hubiera producido esta diáspora, esta salida masiva de gente. Pues ahí ya sabéis que cuando se pone la gente mayor a discutir un tema de estos, pues hay quienes defienden que sí, quienes defienden que no, quién es esto, quién es lo otro. Es muy complicado. Lo cierto es que la industria que surgió durante la Revolución Industrial, pues en centros de toda Castilla también, en vez de ir para arriba, fueron para abajo. Hasta luego. Seguiremos con la industria.